Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único, digno de toda gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, apologista, escatólogo, maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy en día te traigo una enseñanza altamente controversial. Siempre me preguntan a mí, Doctor Goldman, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Y por lo largo de 2000 años, esa pregunta se nos ha hecho a miles, quizás millones de judíos a lo largo de estos 2000 años. Y es un tema altamente controversial, pero también es un tema altamente ignorado dentro de la iglesia. Y el día de hoy yo te voy a traer una enseñanza 100% bíblica, como siempre la doy, pero bajo la perspectiva judaica. Si tú me haces a mí como judío esa pregunta, Doctor Goldman, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Yo no te voy a dar una respuesta gentil, porque no soy gentil. El problema es que la iglesia hace esa pregunta a los judíos, pero espera de alguna manera una respuesta gentil. El problema es que la iglesia no es lo suficientemente madura espiritualmente hablando para recibir una respuesta bajo la perspectiva judaica. Pues si tú quieres saber por qué los judíos no creen en Jesús y se lo preguntas a un judío, obviamente la respuesta que te vamos a dar es una respuesta bajo la perspectiva judaica, no de un gentil. Si tú quieres oír una respuesta gentil, pues pregúntasela a un gentil y no a un judío. Porque si se la preguntas esa pregunta a un gentil, pues la respuesta que te va a dar va a ser bajo una perspectiva gentil. Pero si fuera esa la respuesta, cesaría la pregunta, quedaría ya contestada la pregunta. Sin embargo, a lo largo de la historia, por 2000 años, hasta el día de hoy, no solamente la iglesia, sino el mundo entero hace esa pregunta. ¿Por qué si Jesús fue judío, nació en Israel, vino a Israel, a los judíos, por qué los judíos no creen en Jesús? No solamente no creyeron, sino que hasta el día de hoy no creen. Hablo en términos macro. Hablo a nivel de más de 16 millones de judíos que habemos en el mundo entero. 40% de esa población judía está en Israel. Aproximadamente el otro 40% de esa población judía estamos aquí en Estados Unidos. Somos un poco como 7 millones de judíos que vivimos aquí en Estados Unidos. Y luego hay un porcentaje en Canadá, en algunos países, pocos ya menos, pero ya pocos en Europa. Y por supuesto en Argentina, donde hay más de 300,000 judíos hasta el día de hoy, siendo la más grande en todo Latinoamérica. Y una pequeña parte de, por supuesto, en el Medio Oriente, pero también una parte muy pequeña en la parte norte de África. Ahí estamos el 100% de los judíos y, por supuesto, Canadá. Entonces, ahí estamos el 100% de la población judía mundial, que somos aproximadamente 16, 17 millones aproximadamente, mundialmente. Entonces, la respuesta es... Si la pregunta es, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Y a lo largo de 2000 años, la humanidad se ha hecho esa pregunta, no solamente la iglesia, sino la humanidad. Es porque se rehúsa a escuchar la respuesta judaica o la perspectiva judaica. Y como la gente, la iglesia especialmente, no acepta esa respuesta, hasta el día de hoy siguen haciendo una pregunta que está más que contestada. ¿Por qué? Pero mientras la iglesia maneje un aspecto emocionalista y no
racional, intelectual, en entender las razones por qué nosotros los judíos, hablo a manera macro, no como nación, no aceptamos y no reconocemos a Jesús como el Mesías. Por ende, la pregunta se continúa haciendo y se continuará haciendo. Pero yo te voy a hablar hoy en día lo que la Biblia enseña, pero yo no estoy hablando del Nuevo Testamento. Yo estoy hablando de lo que dice las Sagradas Escrituras, la Torá y el Tanakh de nosotros, los judíos. Esta era la razón por la que yo no creía, hasta que el Señor se me reveló. Pero hasta que el judío Jesús no se le revela a ese judío, un judío nunca puede ser evangelizado. Nunca. Las iglesias, las denominaciones pierden el tiempo y los recursos tratando de millones de dólares que invierten, tratando de evangelizar a los judíos. Y yo digo, no gasten ese dinero, están malgastando, desperdiciando los recursos que Dios les ha dado. A los judíos no se les evangeliza. Los judíos no creemos porque se nos evangeliza. Ya trataron de hacerlo en las cruzadas, la Iglesia Católica. Ya trataron de hacerlo en la supuesta Santísima Inquisición, los católicos, que del Santísimo no tenía nada, pues esto venía del mismo diablo, del mismo infierno. Y mataron miles y miles y miles de nuestros hermanos judíos. Luego Hitler, que era un gran católico también, durante la Segunda Guerra Mundial, trató de hacerlo. Aún Martín Lutero trató de hacerlo después de la Reforma. Y no le funcionó. Y no le va a funcionar a nadie. A nadie. A mí no me importa quién sea. No le va a funcionar a nadie. Porque ya Dios estableció una fecha y un grupo determinado de hombres, no mujeres, hombres, los cuales Dios mismo ha llamado, ungido y capacitado, pero no se han revelado todavía. Esos son los 144,000, no testigos de Jehová, porque esa es una mentira del diablo, sino 144,000 judíos. Yo siempre le pregunto a un testigo de Jehová, ¿de qué tribu tú eres? Y de ninguna, porque son gentiles. Eso es una mentira del diablo. La Biblia es clara. Apocalipsis capítulo 7 habla de los 144,000 judíos, que son primero judíos, segundo son hombres, no mujeres, tercero son evangelistas, y la Biblia es clara y dice 12,000 de cada tribu. Nunca se habla de gentiles. Solamente esos 144,000 evangelistas, hombres judíos, serán los únicos que podrán evangelizar a Israel durante la gran tribulación. Durante la tribulación y especialmente la gran tribulación. Solamente. Así que las iglesias, las misiones, las denominaciones, los concilios que están gastando, desperdiciando su dinero, tratando de evangelizar a Israel, no van a lograr absolutamente nada. Nada. Porque los judíos no escuchamos a los gentiles. Solamente porque se convierte un día uno. Pero eso no fue por evangelización. Ese judío se convirtió por revelación de Jesucristo. Directamente a él o a ella. Pregúntaselo y tú vas a ver. Ningún judío viene a Jesús por evangelización. Ninguno. Todos venimos por no evangelización, sino revelación. Mateo 28, que se conoce como la Gran Comisión, el Señor habla de las naciones. Israel nunca está incluido en las naciones. Las naciones son gentiles. Dios habla a raíz y a través de toda la Biblia de las naciones, refiriéndose a los gentiles, nunca de nosotros los judíos. Dios nos llama por nombre y apellido a nosotros, Israel, o a veces nos llama Jacob.
O nos llama Israel cuando estamos en un estado espiritual elevado, o nos llama Jacob cuando estamos en un estado espiritual descendiente. Nunca le cambió el nombre a Jacob, le agregó otro nombre, porque Dios siempre a raíz de toda la Biblia le llama Jacob, le llama Israel, le llama Israel, le llama Jacob, de una manera intercambiable continuamente. Porque según el estado espiritual en que nos encontrábamos nosotros los judíos, Dios nos llamaba. Cuando estábamos en un estado espiritual alto, elevado, con Él, nos llamaba Israel. Y cuando estábamos en un estado espiritual bajo, en desobediencia, en rebeldía, fuera de su presencia y de su voluntad, nos llama Jacob. Entonces, nunca Dios incluye a nosotros, a los judíos, a la nación de Israel. Y me refiero no a los israelitas, me refiero a los judíos. Porque ya te dije la semana pasada, ya te enseñé que solamente el 60% de la población en Israel es judía. El 40% no lo es. 30% es musulmana, 10% es cristiana. O sea, el 40% de la población en el Estado de Israel actual son gentiles. Solamente el 10% son judíos. El otro restante vivimos aquí en Estados Unidos, en Canadá, algunos en Europa, algunos muy pocos en el Asia, Suramérica, particularmente la bella Argentina, y por supuesto en algunas partes del África Norte. Entonces, la pregunta no es tanto por qué los judíos no creen en Jesús, sino más bien cuál es la respuesta. Y hoy en día yo te la voy a dar. Posiblemente a algunos de ustedes no les va a gustar lo que les voy a decir, pero a mí no me importa. Porque si tú quieres saber por qué los judíos rechazan a Jesús y los judíos no creen en Jesús, tienes que hacerlo. Si vas a hacer esa pregunta, si tienes el valor de hacer esa pregunta, tienes que tener el valor de recibir la respuesta. Sin caer en emocionalismo. Ese es el problema, que la iglesia es emocional. Si tú tienes el valor de preguntar y querer saber y cuestionar, pues debe tener mayor voluntad y madurez para recibir la respuesta. La pregunta es fácil hacerla, la respuesta no es muy fácil de recibirla, ni tampoco muy agradable, ni tampoco muy popular. Yo te voy a enseñar por qué hoy en día te hablo como judío que soy, antes de conocer a Jesús, y como bajo una perspectiva judaica. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Hay varias razones. La razón primordial que todo judío te va a decir es porque Jesús no cumplió los requisitos mesiánicos o del Mesías como profeta. Esa es la respuesta. Pero hay otras también. Voy a empezar con esta. Jesús no es un profeta bajo la perspectiva judaica. No es un profeta. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa lo que diga el Nuevo Testamento. Nos interesa lo que dice la Torá y la Tanakh, que es la Biblia hebrea, o como lo conocen ustedes los gentiles, como el Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene nada, como siempre yo digo. Según nosotros, las profecías terminan con Hagai, Zacarías y Malaquías. Esos fueron los últimos profetas. En el judaísmo no reconocemos a Juan el Bautista como profeta. No lo reconocemos. Mucho menos a Jesús. Entonces, cuando presentan a Jesús como profeta, no lo cumple. Porque los últimos profetas fueron estos mismos que te acabo de mencionar. Y de esa manera, cuando Hagai, Zacarías y Malaquías, que eran contemporáneos, terminaron, se termina la era profética en Israel y ya Dios no mandó más profetas. Entonces, esa es la primera respuesta. Jesús aparece en la escena aproximadamente 350 años después de terminada la era o la época de los profetas. Esa es la primera razón que te va a decir un judío. La segunda razón es: el Mesías tiene que ser descendiente de David. Y aquí los cristianos dicen, sí, Jesús lo era porque era hijo de José.
Vamos a aclarar. Jesús nunca fue hijo de José. Fue hijo de María. Fue hijo de María. José no fue su padre biológico. La Biblia es clara. Dice que fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Entonces, José es un padre adoptivo, pero en el judaísmo no se reconoce la paternidad adoptiva, mucho menos la maternidad, sino en el tiempo bíblico era la paternidad sanguínea. Entonces, como Jesús no es hijo biológico de José, no cumple ese requisito. Hay muchos rabinos que tienen estudios en donde indican de que tampoco José descendía de David. Y es que es un tema muy difícil de presentar porque cuando destruyen el primer templo, pero especialmente el segundo templo, los romanos, muchos registros, los romanos lo quemaron. Muchos. Todo lo quemaron y nos expulsaron de nuestra tierra en el año 70 de nuestra era actual. Pero la Biblia sí sabe y sabemos muy bien de que la Biblia dice de que Jesús no fue hijo de José, sino que Dios es su padre. Algo que en el judaísmo se rechaza rotunda y tajantemente. Porque nosotros no creemos como religión judaica, quiero decir, de que Dios, el Dios de Israel, es como el Dios de los griegos. Según la mitología griega, Zeus y muchos dioses de la mitología griega venían al mundo y tomaban mujeres y engendraban hijos. Por ejemplo, Hércules, según la mitología griega, era hijo de Zeus. Entonces, en el judaísmo no lo reconocemos eso. Sin embargo, sabemos que bíblicamente eso sí sucede. Y esto es mi parte apologética. Génesis capítulo 6 dice de que había aproximadamente 200 ángeles, que los ángeles tienen jerarquías angelicales. Estos eran ángeles inferiores, puesto que estaban prácticamente sobre la esfera del planeta Tierra. Génesis capítulo 6 lo habla de ello. Y dice que estos ángeles juraron que iban a tomar mujeres y las iban a hacer sus mujeres, porque miraban que las hijas de los hombres eran bellas y hermosas, y entre los 200 ellos se pusieron de acuerdo a nivel de juramento de que ellos la iban a tomar como mujeres y como esposa, e iban a engendrar hijos e iban a tener familia. Y sí lo hicieron. De hecho, la razón por la que el diluvio viene es precisamente por eso. Esa es la razón por la que viene el diluvio. Porque Dios dijo, no se mezclará mi espíritu con el hombre. Está hablando de los ángeles. Entonces, bíblicamente sí se puede hacer. En el judaísmo no se reconoce eso, no se acepta. Sin embargo, una estrategia apologética es Génesis capítulo 6. Los ángeles que tomaron mujeres de las hijos de los hombres las hicieron sus mujeres, sus esposas, y engendraron hijos. Entonces, sí sabemos de que los ángeles podían hacer eso. Y si los ángeles lo podían hacer, ¿por qué no Dios? Ese es un concepto apologético, lógicamente, y como apologista que yo soy, eso es uno de mis argumentos que yo utilizo cuando la gente me dice que Dios no pudo haber engendrado a Jesús. Pero en el judaísmo eso es rechazado. ¿Ok? Entonces, esa es otra razón. Sabemos también de que por no ser descendiente de David, la nación de Israel lo rechaza. Pero es que no hay un registro verdaderamente de quiénes son. Aunque en Israel se ha perdido muchos registros, tenemos mucho, pero no todo se tiene. Se perdió mucho, se nos destruyó mucho. Entonces, esa es otra razón por la cual decimos. En tercer lugar, el diablo ha inventado una mentira
que le ha funcionado muy bien dentro de sus muchas. Y es que Jesús no observó la Torá. En otras palabras, Jesús desacreditó la Torá. Y para los judíos, la ley de nosotros está en la Torá, no en el Nuevo Testamento, tampoco en los profetas, sino en la Torá. Entonces el diablo trajo esa mentira de que el Mesías va a hacer que el pueblo judío cumpla con todas las leyes de la Torá, es lo que decimos en el judaísmo. La Torá plantea que todos los mitzvah o las buenas obras permanecerán obligatorias para siempre y que cualquiera que venga a cambiar la Torá es inmediatamente identificado como un falso profeta, según Deuteronomio capítulo 13, versículo 14. Por cierto, uno de los calificativos que se le da a Jesús dentro del judaísmo es ese, el falso Mesías o el falso profeta. Esa es otra razón por la que los judíos no aceptan a Jesús. El problema es que en el cristianismo se dice de que Jesús dijo que ya no teníamos que cumplir la Torá. Eso es falso. Jesús nunca dijo eso. Falso. Pero los traductores cambiaron eso al traducir la Biblia. Pero si Jesús hubiera dicho eso, entonces Jesús incumple la ley de Dios y Satanás lo acusa y él no es el sacrificio perfecto para la redención de tus pecados, de mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Entonces Jesús nunca dijo que ya la Torá no hay que observarla. Nunca dijo eso. Jamás lo dijo Jesús. Él vino a cumplirla, dijo. No vino a abolecerla. Pero el diablo ha metido eso. Y hoy en día tú vas a escuchar a muchos pastores que dicen eso, de que ya eso ya no es válido. Y ese es el problema, que en el judaísmo sí lo es hasta el día de hoy. La palabra de Dios es eterna. Y el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Eterna. Entonces, ese es otro problema. La primera razón es de que se cataloga a Jesús por no haber cumplido como el Mesías. Otro aspecto que sucede, no cumple los requisitos como decía como profeta. Ahora, hay que observar que en la traducción se hicieron errores. Los traductores tradujeron una palabra que es la palabra alma. Alma en hebreo no significa virgen, significa una mujer joven, pero no virgen. Y los traductores tradujeron la palabra alma del hebreo como virgen, pero en el original hebreo significa una mujer joven. Entonces, los judíos alegan de que los traductores hicieron errores en sus traducciones. Y hemos descubierto que es cierto. Hemos descubierto que varias palabras los traductores se equivocaron. Obviamente ninguna traducción es 100% exacta. Ninguna, eso se sabe muy bien. Entonces, ese es uno de los que argumento. Porque la idea en el cristianismo de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo en Isaías que describe el alma. Alma es dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, no una mujer virgen. Pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales son absorbidos por dioses con D minúscula, lógicamente, dioses paganos. Entonces, esa es algo que a los judíos incomoda. Y luego, en cuanto al aspecto de la crucifixión, según Salmos capítulo 22, versículo 17, dice, como un león ellos están en mis manos y pies. La palabra hebrea kearik es como león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia a la crucifixión. Ellos perforaron mis manos y mis pies, pero en el original hebreo no dice eso. Luego los judíos argumentan
de que según Isaías capítulo 53, que habla del siervo que sufre, es más, muchos rabinos dicen que a partir del después del capítulo 40 del libro de Isaías, no fue Isaías que lo escribió. Muchos rabinos dicen eso, para contrarrestar Isaías 53. Pero Isaías 53 en el judaísmo es una secuencia de Isaías 52. Y Dios está hablando no de el Mesías, sino de Israel. De Israel. Del sufrimiento de Israel está hablando. Singular. De un hombre que lo llama Israel. Entonces, esto ha venido cambiando la perspectiva y en el judaísmo lo rechazamos. Pero quiero regresar brevemente a lo que se dice de que Jesús no observó la Torá. Eso está, ya dije, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4, pero también en Juan 1:45 y también Juan 9:16, como también Hechos capítulo 3:22 y Hechos 7:37. Dice así: a lo largo del Nuevo Testamento Jesús contradice, según en el judaísmo, a la Torá. Y dice que 6 mandamientos ya no son aplicables. 6. Tampoco Jesús dijo eso. Tampoco dijo eso, Señor. Porque sus palabras son sus leyes. Él la dijo. Entonces, no puede Él venir después a decir, ah, no, yo no dije eso. O decir, yo me equivoqué. Eso es falso. Pero los 10 mandamientos son aplicables. Son aplicables hasta el día de hoy. La voluntad de Dios es que el hombre observara el Shabbat, el séptimo día. Esa es la voluntad de Dios. Dios no pensaba, claro, ya Dios tenía el plan desde antes de la fundación del mundo, pero la voluntad de Dios es que tanto judíos como gentiles observaran el Shabbat. De hecho, Isaías 56, Dios hace una invitación a los gentiles a observar la ley y a guardar el Shabbat, y Dios los va a bendecir a ellos y a su generación. Por cierto, esta escritura yo la utilicé un día para explicar que Cornelio fue el primer hombre gentil que se apoderó de esta escritura. Por eso, 8 años después de Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés judío, 8 años después, Hechos capítulo 10, sucede el Pentecostés gentil, donde estaba él con su familia. No había judíos. Mientras que Hechos capítulo 2, todos los que estaban eran los 120 en el aposento alto y después los 3000, todos eran 100% judíos. Entonces se fue el Pentecostés judío, Hechos capítulo 2, y luego Cornelio, su casa, sus criados, sus amistades, Hechos capítulo 10, se conoce como el Pentecostés gentil, que sucedió aproximadamente 8 años después. Y la razón fue que no es que Dios quiso que sucediera ese día, sino que Dios estaba esperando un hombre que se posicionara y creyera lo que Isaías capítulo 56 dice. Y ese hombre se llamó Cornelio. Él se apoderó de esa escritura, él creyó esa escritura, él la tomó, él la personalificó y por eso Dios bendijo. Ese día nace la iglesia gentil. Ese día nace la iglesia gentil. Entonces, pero en ningún momento el Señor dijo que 6 de los 10 mandamientos ya no tienen validez. Eso es falso. Eso es mentira. Ni el Señor lo dijo, ni tampoco sus discípulos. Quiero decir, los apóstoles, ya cuando fueron llamados al apostolado. Ninguno de ellos lo dijo, incluyendo Pablo. Entonces la iglesia ha metido esa mentira, porque es una mentira del diablo que la iglesia ha creído. Pero en ninguna parte dice de que ya 6 de esos 10, de los 6 de los 10 ya no son cumplibles. Eso es falso. Jesús nunca dijo eso. El Señor nunca dijo eso. Pero Satanás metió esa mentira y la iglesia la ha repetido y ha llegado a los oídos de nosotros los judíos y decimos, ¿cómo puede ser este hombre ser el Mesías si está incumpliendo la ley de Dios? Y eso es lo que decimos hasta el día de hoy. Y es una razón más que notar, hablo como nación, de no creer en el Señor Jesucristo. Cosa que es una mentira del mismísimo Satanás para que la nación de Israel no se convierta. Porque él no teme
Él no teme que el gentil se convierta. Satanás teme que los judíos nos convirtamos. Él no le importa que el gentil, él no quiere que nadie se convierta al evangelio, pero él no teme, Satanás no tiembla de que los gentiles se conviertan al evangelio. Satanás tiembla de que los judíos como nación nos convirtamos al evangelio. Eso le quita todo sueño, todo apetito y todo tranquilidad, que el diablo no la tiene, pero si acaso llegara a tener, eso se la quita, pero él no la tiene porque es maldito, está maldito. Ya fue condenado, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que verdaderamente lo atormenta a él. Por eso él mete esa mentira, para que Israel, la nación de Israel, los judíos, globalmente hablando, no creamos como nación. Porque en el momento que todo Israel cree, él regresa automáticamente. Porque eso es un prerequisito de la segunda venida corporal del Señor. Israel lo tiene que llamar. Israel tiene que creer en él. Y cuando Israel crea y cuando Israel lo llame, él regresa. Y es lo que el diablo teme, porque ese es el último día, básicamente. Aunque de 1000 años después se va a liberar, según nos enseña en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, por esa razón Satanás mete esa mentira. Ahora, voy a enfatizar otra área. En el cristianismo, la verdad del evangelio viene a través de un hombre. En el judaísmo, la verdad de la religión judaica no viene de un hombre, sino de una nación entera. Entonces, en el judaísmo, decimos de que sabemos que hay muchísimas religiones, pero ninguna de esas religiones ha sido dada a nivel nacional. Ha sido dada a una persona. Por ejemplo, Buda, sabemos que una persona que vino y bueno, que luego en el Islam sabemos muy bien que Mohammed a un hombre se le dio. Entonces en el cristianismo Jesús, un hombre una vez más. Entonces el judaísmo rechaza eso, rechaza tajantemente eso, porque en el judaísmo Dios nos reunió a todos los judíos, más de 600,000 hombres, más mujeres, más hijos, más los niños. Habíamos aproximadamente 1.500.000 personas, más o menos 1,5 millones de personas, cuando Dios revela toda la religión judaica al pueblo, a la nación entera. Entonces, esa es otra razón por la que se rechaza a Jesús. Ok, también decimos de que vemos la diferencia entre los judíos y los gentiles. Hay varias diferencias, pero específicamente sabemos de que en el judaísmo rechazamos a un hombre como intermediario ante Dios. En el judaísmo no necesitamos a un hombre. En el judaísmo nosotros oramos directamente a Dios. No necesitamos a un rabino. Había un sumo sacerdote, es verdad, que él hacía la expiación una vez al año en Yom Kippur, pero la comunicación era directamente del hombre o la mujer judía directamente con Dios. En el judaísmo rechazamos la idea de que haya un intermediario. En este caso, en el cristianismo, sabemos muy bien que hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, dice la palabra. Eso en el judaísmo se rechaza. El problema también más grande que existe es el cristianismo contradice la teología judía, Dios como tres. El Shema, que es lo que nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 o 4, dice: Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha Israel, Adonai es vuestro Dios, Adonai es uno. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se dice en hebreo. Entonces, el judaísmo es la única, a través de la historia, con nuestro padre Abraham, la única religión en donde mirábamos a un Dios. Un Dios.
Entonces, el hecho de que se ha posicionado a Dios como tres, pero eso es falso, Dios no es tres, Dios es uno. Dios es uno. Y en el judaísmo eso es idolatría. Entonces, esa es otra razón por la que no aceptamos a Jesús. Sin embargo, puesto que hemos de alguna manera desglosado a Dios en tres, cosa que es imposible, Dios es uno, no podemos hacer a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se conoce en la teología cristiana como la Santísima Trinidad. La Iglesia Católica quiere cambiarla a una cuarta, agregando a María, que el Señor reprenda al diablo. Entonces ese es un problema grandísimo, teológicamente hablando, porque la teología judaica prohíbe tal cosa. Y en el cristianismo, eso es algo. Pero hay que entender que Jesús no es el Hijo. Jesús es Dios. Y es el mismo Dios de Israel. Pero en el concepto trinario de la Trinidad, hemos de alguna manera subdividido o desglosado a Dios, un solo Dios, en tres dioses. Literalmente. Y eso no se acepta en el judaísmo, porque eso se llama idolatría. Entonces, aquí hay un gran problema. Jesús es Dios. Punto. Es Dios. Como el Espíritu Santo es Dios. Pero es el mismo Dios. Es uno. Es uno. Pero en el judaísmo no se ha reconocido eso. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado, sencillamente. ¿Ok? También decimos que Dios no es hombre. O sea, Dios no se puede materializar. Es lo que decimos, en otras palabras. Dios es espíritu, la Biblia lo dice también, el Nuevo Testamento lo dice bien claro. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar, dice la palabra. Entonces, si Dios es espíritu, no es hombre. ¿Por qué? Porque no es carne. Entonces, el hecho de que Jesús venga, Dios encarnado el hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, como dice la profecía, pero en el judaísmo no se reconoce eso. Y por esa razón no podemos ver. Otra cosa es que en el judaísmo sabemos y se nos dicen en las escrituras de que el Mesías va a ser un hombre, no un semidios, no mitad Dios, mitad hombre, sino un hombre normal. Su padre va a ser hombre, su madre va a ser mujer, ambos seres humanos. Entonces, el hecho de que Jesús no tiene padre terrenal, sino solo celestial, lo hace no hombre, sino medio hombre, medio Dios. Pero Jesús no es ni medio hombre, ni medio Dios. Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, dicen las Sagradas Escrituras. No es medio, es totalmente. Es totalmente Dios y es totalmente hombre. Entonces, pero en el judaísmo no se ve de esa manera. Y eso es, al igual que el Islam, la teología de la Trinidad es algo no aceptado para nada. Ok. También Jesús como Mesías no cumplió las escrituras mesiánicas. Aquí muchos pastores les voy a revolver el mismísimo estómago. Se van a enojar conmigo, no me importa. Porque los pastores dicen de que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas, lo cual es falso. No las cumplió. Se enojarán conmigo, me gritarán, me dirán, lo dirán, lo que sea, no importa, no cambia los hechos. Jesús cumplió la ley, pero Jesús no cumplió con todas las profecías mesiánicas que no tienen nada que ver con la ley. Son dos cosas diferentes. Doctor Goldman, ¿por qué usted está diciendo que Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas? Mi respuesta es bien sencilla. Porque si Jesús cumple todas, me refiero en su totalidad, si Jesús cumple con todas las profecías mesiánicas, Israel cree en Jesús. La razón por la que Israel no cree en Jesús es porque no las cumplió todas. Bien sencillo.
Si usted me dice a mí que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas, entonces Israel creyera en Jesús. Pero esa no es la realidad. En 2000 años Israel no ha creído en Jesús. ¿Por qué? Porque no las cumplió todas. Así de sencillo. Y como no las cumplió todas, en el judaísmo se rechaza eso. Por ejemplo, se dice que en lo que el Mesías tiene que lograr, te voy a mencionar algunas cosas. La Biblia dice que debe construir el tercer templo según Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 28. El problema es, ¿cómo Jesús va a construir un tercer templo cuando estaba el segundo templo? Ese es un tema apologético, lógicamente. Cuando Jesús está en esta tierra, el segundo templo no se había destruido. Él predijo la destrucción del segundo templo, que había sido ya reconstruido, que se conoce como el templo de Herodes. Pero en realidad es el mismo segundo templo, solo que reconstruido, remodelado, ampliado. Entonces, es imposible de que construya un tercer templo cuando estaba el segundo templo. Fue hasta el año 70 cuando los romanos, a través del general Tito, destruye el segundo templo. Pero Jesús ya no estaba en escena. Jesús ya no estaba en el mundo. Entonces no puede construir el tercer templo cuando hay un segundo templo existente. Es imposible. Entonces, esa es otra razón por la que no se cree. Otra profecía mesiánica es que el Mesías tenía que reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, según Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6, cosa que Jesús no lo hizo tampoco. No lo hizo. Entonces, los judíos rechazan a Jesús porque esa es otra profecía mesiánica que Jesús no cumplió. Ahí te va otra. Traer una era de paz mundial. Acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Como está escrito, una nación no se levantará o no levantará espada contra otra nación. Y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer guerra. Lo dice claramente Isaías capítulo 2, versículo 4. Esto tampoco cumplió Jesús. No lo cumplió. Porque si lo hubiera cumplido, se acaba la guerra. De hecho, han habido mucho más guerras después de Jesús que antes de Jesús. Han habido guerras mucho más letales y destructivas después de que Jesús vino, de que antes que Jesús viniera. Entonces, como Jesús no cumplió esa profecía mesiánica, en el judaísmo se rechaza a Jesús. Porque en el mundo no hay paz. Hay caos. Presta más atención, no te pongas emocionalista, porque yo conozco que ustedes, los gentiles, los cristianos, se ponen emocionalistas y piensan con el corazón, pero el corazón no se hizo para pensar, el cerebro se hizo para pensar. Así que piensa con tu cerebro y no con tu corazón en este momento. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como uno, como está escrito. Dios será rey con R mayúscula sobre todo el mundo. Ese día Dios será uno y su nombre será uno. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Otra profecía mesiánica que Jesús no cumplió. Pero hay más. Se cree de que hay 300 profecías mesiánicas. Yo todavía no tengo en mi poder las 300, tengo más de 100. Y se cree que Jesús cumplió aproximadamente el 50% de esas 300, unas 150. Pero existen aproximadamente un número 150 paralelo de profecías mesiánicas que Jesús no cumplió. Te acabo de leer 4 ahora mismo. Si Jesús la cumple, Israel cree. Jesús no la cumplió, Israel no cree.
Eso está claro. Sabemos muy bien que Jesús no cumplió todas las profecías mesiánicas. Y hay más. Pero no te las voy a dar en detalle hoy. Simplemente te estoy trayendo unas cuantas. Yo tengo una clase que voy a dar en el estudio del libro de Apocalipsis, que por cierto lo voy a iniciar no el 14, sino, perdón, yo había dicho el 15, es el 14, pero no lo voy a iniciar el 14, sino el 7 de mayo. Y ya cerré los alumnos que ya había dicho la semana pasada, así que ya no puedes entrar, lo siento mucho, too late, you missed the opportunity, perdiste la oportunidad, así que no vas a poder tener acceso a mi material didáctico, pero sí vas a poder escuchar en YouTube, en mi canal, todas las enseñanzas que voy a hacer. La razón de ser un alumno directo es para tener acceso a mi material didáctico, que no lo vendo, lo doy, pero es exclusivo solamente a mis alumnos y ya cerré la matrícula o las oportunidades que iba a dar, así que ya nadie más. Así que, I'm sorry, too late, ya no me mandes texto porque ya se pasó el tiempo. ¿Ok? Entonces yo tengo una clase que voy a dar de las 26, vamos a empezar el primer domingo de mayo, que es el 7 de mayo, y vamos a terminar con la ayuda del Señor, si el Señor no ha regresado, el último domingo de octubre. Cambié un poco el horario para hacer 6 meses completos. Van a ser 26 enseñanzas por todas en el nuevo estudio del libro Apocalipsis que yo voy a estar dando a partir de 2 semanas con la ayuda del Señor. Así que estate pendiente. Ahí voy a dar una clase, una de las enseñanzas que voy a dar, le he titulado Profecías Mesiánicas no cumplidas. Esa no la di el año pasado, no la incluí en el estudio que hice el año pasado. En este año sí la voy a incluir, porque hay mucha ignorancia en la iglesia, comenzando con los pastores. Y obviamente si los pastores son ignorantes de esas escrituras, cuanto más la membresía, obviamente. Pero los pastores son muy ignorantes en esas escrituras. Son tan ignorantes que dicen que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas. Eso es falso. La prueba está. ¿Cómo yo pruebo eso? Israel no cree. Si Israel cree, Él las cumplió todas. Entonces, pero la pregunta no es si Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas, porque sabemos que no. Yo te acabo de leer 4, pero hay más. Hay muchas más. Sí, sabemos muy bien claro de que Jesús no las cumplió. La pregunta es, ¿por qué no las cumplió? Esa es la pregunta. No es si Él las cumplió o no. Ya sabemos que no las cumplió. La pregunta es, ¿por qué no las cumplió? Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Entonces, eso es la clase que te voy a dar. Esa enseñanza son profecías mesiánicas no cumplidas, en donde te voy a abordar de una manera exhaustiva, sistemática, las razones con profecías que la Biblia dice. Ahora mismo te estoy dando unas cuantas solamente, pero hay muchas más de esas, ¿ok? Bien, entonces eso es algo que en el judaísmo rechazamos a Jesús, porque decimos, Jesús no cumplió con todas, decimos todas, no cumplió con las profecías mesiánicas, o sea, todas. Que cumplió alguna, eso no importa, no las cumplió todas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no las cumplió Jesús? Yo te voy a dar al final de esta enseñanza, te voy a dar bíblicamente la razón por la que no la hizo, para que tú entiendas por qué no la hizo. Ok, entonces, estos son argumentos que los judíos como nación hablo, yo lo hacía cuando no conocía a Jesús. Razones que utilizamos por qué rechazamos a Jesús. Quiero decir, como nación, yo en lo personal lo acepto a mi Señor, pero cuando yo era, que no conocía a Jesús, yo era igual, como todo judío. Entonces, esos son factores que te acabo de dar. Otra es porque la participación en el mundo físico. El cristianismo comúnmente trata el mundo físico como algo malo que debe de ser evitado. María, la mujer cristiana más sagrada, es retratada como una virgen según la Iglesia Católica. Y eso es una mentira del diablo. Ella fue virgen, pero no murió virgen. Ella parió 5 hijos más. ¿Ok? Ella tuvo hijos e hijas después de Jesús. La Biblia menciona los nombres. De hecho, no fueron 5, fueron 7 hijos más que tuvo. José, como todo hombre judío, tenía que hacer que María le diera hijos. Eso es una ley judaica.
una ley judaica. Y en el Nuevo Testamento se nos habla, se mencionan 4 nombres de los hermanos y se menciona a 3 hermanas. No se dice el nombre de las hermanas, pero sí se dicen los nombres de los hermanos, o mejor dicho, medios hermanos en la carne de Jesús. O sea, hijo de José y María. Así que eso es mentira del diablo, que María siempre virgen, esa es una mentira del diablo, porque en el judaísmo eso es prohibido. Dios se nos ordena a nosotros los judíos, como Dios le ordenó a Adán, como Dios le ordenó a Noé y a los hijos de Noé, fructificados y multiplicados. Esa es una ley en el judaísmo, que en el judaísmo tenemos que tener hijos. Y todo judío tiene que tener hijos. Esa es una ley de Dios. Entonces, ahí la Iglesia Católica, que sabemos que es falsa, ha venido. Y muchas de las cosas que el judaísmo rechaza de Jesús es por la Iglesia Católica, para que tú sepas. Muchas. ¿Ok? Pero también Martín Lutero jugó un papel y tuvo culpa. En el Talmud dice que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en el mundo venidero. Asimismo, las escuelas rabínicas judías enseñan cómo actuar correctamente en el ámbito comercial. Los judíos no se retiran de la vida, los judíos elevamos la vida. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender. En el judaísmo le llamamos, eso tiene un nombre, Tikkun Olam. Tikkun Olam significa básicamente la reparación de un mundo destruido. Eso es lo que significa. Y yo te digo que nosotros tenemos que hacer eso también en el cristianismo. ¿Por qué? Y yo como judío, creyente en Jesucristo, yo lo hago todos los días. Porque ¿qué es el mundo? El mundo comprende 2. Comprende a cada ser humano y comprende a la creación. Entonces, como seres humanos, es la misión nuestra de todo creyente en Jesucristo llevar una palabra que mejore la vida de esa persona espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente. Y en todas las facetas de la vida. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Ese es el poder del Evangelio. Segundo, en el mundo de creación, con animales y con lo creado. Por ejemplo, yo soy una persona ecologista. Hay que cuidar los elementos naturales, como el agua, como los árboles que nos ayudan a producir oxígeno. Y yo soy 100% ecologista. Porque la Biblia nos manda a hacer eso. Entonces, en el judaísmo eso es muy importante. Y el Talmud lo dice bien claro. Entonces, cuando hablamos de que este mundo es pervertido, pero estamos hablando de un mundo, hay 3 mundos en este mundo, para que tú sepas. ¿Ok? O sea, hay 2 mundos. O sea, sabemos muy bien que la raza humana es un mundo, la creación es otro, y otro es el sistema de este mundo. Entonces, el sistema de este mundo es corrupto, claro que sí, pero también lo podemos influenciar a través del Evangelio, a través del Evangelio. Y sabemos muy bien de comunidades donde antes el pecado abundaba. ¿Qué dice la Biblia? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando llevamos el Evangelio, el poder del Evangelio impacta a esas comunidades. Sabemos muy bien que la gente cambia. Sabemos índices de comunidades enteras en donde los índices de criminalidad han bajado drásticamente, que la policía se queda asombrada y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Antes aquí habían tantas muertes, todos los días había gente muerte, había demasiado droga y hoy en día no. Pero eso ya no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no se está llevando el Evangelio de esa manera, pero sí sucedía. Hasta no hace mucho eso estaba sucediendo todavía. Eso es la misión que nosotros tenemos que hacer. Mejorar ese mundo destruido a través del pecado, a través de Satanás, con el poder del Evangelio. Cada vez que tú impactas con el poder del Evangelio a un alma, a una persona, a un ser humano, tú estás mejorando este mundo. Y también el otro es con los animales. Tenemos que tener cuidado con los animales. Por eso en la ley judaica, la ley judaica nos manda. Por ejemplo, cuando yo soy kosher, los judíos que somos kosher no podemos comer no solamente cerdo, no podemos comer camarones, no podemos comer langosta, no podemos comer, ¿cómo se dice? Cangrejo, no podemos comer ostrich o concha, no podemos comer pulpo, no podemos comer muchas de esas cosas. Pero tampoco podemos comer la carne de un ganado de que no haya sido cortado bien. Porque la Torá es específica y se nos manda a cortar la carne. O sea, cuando vamos a destazar a un buey, a un ganado, en primer lugar le teníamos que tapar los ojos para que no miera, para que no le diera miedo.
Y segundo lugar, teníamos que hacerle un corte en un área específica. ¿Por qué? Porque en ese área no le iba a doler. Pero eso no es lo que se hace. Eso no es lo que se hace. Hoy en día se mata a los animales sin misericordia. No importa que miren, se los mata. Y se les corta donde sea. Pero la Torah lo prohíbe eso. ¿Por qué? Porque Dios cuida su creación y cuida de los animales. Entonces nosotros tenemos que cuidar también esa creación. Esos animales que son parte de la creación, que por cierto fueron creados primero que tú y yo. Entonces cuando nosotros hacemos eso, estamos mejorando este mundo. Eso se llama tikkun olam. Entonces tenemos que hacer. Y en el cristianismo es lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. El Señor tiene misericordia de los animales. El Señor tiene misericordia de su creación. Ese es un aspecto apologético, por cierto, porque cuando el Señor Jesucristo dice que maldijo a la higuera, los judíos y los ateos utilizan eso. ¿Cómo va a ser el Dios y cómo va a venir el de Dios cuando Él maldice a una higuera que no estaba en tiempo de dar fruto? Entonces, apologéticamente tenemos que defender eso y yo lo hago continuamente. ¿Okay? Entonces, Él simplemente, la higuera no estaba para dar fruto, pero Él no esperaba ver el fruto completo o el árbol lleno de fruto, pero esperaba encontrar uno por lo menos y no lo encontró. Así de sencillo. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar los apologistas y defender de manera racional lo que los judíos, musulmanes, otras religiones y especialmente los ateos dicen que Jesús no puede ser el Mesías, ni mucho menos Dios. ¿Cómo va a maldecir? Él no maldice, pero la Biblia dice que sí maldice. ¿Okay? La Biblia lo dice bien claro. Génesis capítulo 3 lo dice bien claro. Maldijo a la serpiente, maldijo al hombre, maldijo a la mujer y maldijo al planeta Tierra por el pecado. Entonces sí lo dice. ¿Okay? Entonces tenemos que entender todos esos conceptos. El tikkun olam es muy importante y nosotros tenemos que llevar el evangelio, el mensaje de buenas nuevas a la gente perdida, a la gente sin Cristo, a la gente sin esperanza. Y cada vez que nosotros hacemos eso, vidas se transforman, matrimonios se transforman, comunidades se transforman, familias se transforman por el poder del evangelio. Ese es el tikkun olam en el judaísmo, para que tú sepas. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que darle de comer a la gente que no tiene que comer. Tenemos que cuidar a los animales. Tenemos que cuidar los árboles. El ecosistema lo tenemos que cuidar. Claro que Dios nos va a dar un planeta nuevo, un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis capítulo 21, 22 especialmente, que es la eternidad como se conoce. Ahí va a venir. Pero Dios lo va a hacer. Pero eso es Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar este mundo. Porque es el mundo que Dios nos ha puesto a vivir. Entonces ahí es donde mucha gente dice, no, porque este mundo es mal. Pero es que son tres mundos. El sistema de este mundo es corrupto. Pero yo no puedo ver a la gente, a la raza humana de esa manera. Tampoco puedo ver a la creación de esa manera. Porque somos creados por Dios y Dios los ama. Y yo tengo que demostrar el amor de Dios a través del poder del evangelio y cambiar vidas, impactarlas de esa manera. Ese es el tikkun olam. Entonces, esa es otra razón por la que se rechaza en el judaísmo a Jesús. Luego, te voy a hablar ahora en el aspecto de los judíos con los gentiles. A mí me preguntan siempre, doctor Goldman, pero si usted ya es creyente en Jesucristo, ¿usted por qué se llama judío? Porque yo soy judío. Así de sencillo. Judío no es solamente una religión. Hay judíos que son ateos y son judíos. Somos judíos como cultura, como gentilicio y como nación, pero también como religión. Pero hay varios factores, no solo uno. Entonces, claro que yo soy judío. La diferencia es que soy un judío que creo en Jesús, pero no soy judío mesiánico. No soy un judío mesiánico. A mí la gente me dice, ¿usted es un judío mesiánico? Y yo digo, no, no lo soy. Yo no soy judío mesiánico. Porque los judíos mesiánicos no son judíos. Son gentiles que aparentan ser judíos, pero no son judíos. Esa es la realidad. En el judaísmo no se acepta los judíos mesiánicos. Hay tres élites del judaísmo. Técnicamente hay cuatro, pero las que predominan son la ortodoxa, la conservadora y la reformista. Esas son las tres que se consideran y se aceptan. Pero han salido dos nuevas, pero el judío mesiánico no es aceptado en todo Israel ni en ningún aspecto de la religión judaica. En realidad son gentiles que quieren hacerse pasar por judíos, pero son gentiles. Esa es la realidad. Yo soy judío, un judío que reconoció a Jesús como nuestro Mesías,
Pero eso no me hace un judío mesiánico a mí. Esto me hace un judío que amo a Jesús porque reconozco que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Mesías, según las Sagradas Escrituras. Pero de ninguna manera me hace judío mesiánico, ni mucho menos me quita mi judaísmo, porque esa es la otra mentira más grande que el diablo ha traído a este mundo, a Israel especialmente, que en el momento que Israel, tú sabías que en Israel, en el judaísmo, tú puedes ser un judío budista y no hay problema, no hay problema. Tú puedes ser un judío ateo y no hay problema. Pero cuando tú dices tú eres un judío que crees en Jesús, hay un grave problema. Y dicen, ya no eres judío, y esa es una mentira del diablo. Y esa es una estrategia que Satanás ha utilizado por 2000 años para que Israel no reconozca a Jesús como su Mesías. Pero yo reconozco a mi Mesías, a Jesús como mi Mesías, y yo sigo siendo tan judío como era ayer. O hace muchos años. Eso no cambia nada. Lo único que cambia es que ahora soy un judío que amo a mi Mesías. Esa es la diferencia. Pero judío seguiré y moriré judío. Y moriré como judío que ama a nuestro Mesías, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Mi alma alaba su bendito nombre. Entonces, esa es otra mentira que el diablo ha metido. Y por eso los judíos no quieren reconocer a Jesús, porque se les dice, vas a perder, ya no vas a ser más judío. Pero esa es una mentira del diablo. Entonces, ¿por qué soy judío? Porque yo no soy judío. No tiene nada que ver que ahora crea en Jesús. Judío soy. Y seguiré y moriré judío. Eso no cambia. Los apóstoles nunca dejaron de ser judíos. Nunca. Jesús era judío. Nació, vivió, murió judío. Los apóstoles también. Yo también. Eso no cambia. Eso no cambia. Pero eso es una mentira más del diablo. Porque, te repito, el diablo no tiembla que los gentiles se conviertan al evangelio, pero Satanás tiembla que los judíos nos convirtamos al evangelio. Él tiembla, porque su fin llega. Cuando todo Israel lo llamemos, él viene. Ese es un requisito, no para el arrebatamiento, sino para la segunda venida corporal de nuestro Señor Jesucristo, que Israel lo tiene que llamar. Él le dijo a Israel, ¿cuántas veces como la gallina traté de juntar a sus hijos como los polluelos y no me dejaste? Mas te digo ahora que no me verás hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel lo llame, Él va a venir. Ese es un requisito para la segunda venida corporal, no para el arrebatamiento, corporal de Jesucristo, nuestro Señor. Y mientras Israel no lo llame, Él no puede venir. Él no puede venir. Entonces, Satanás sabe eso. Y por eso él por 4000 años ha tratado de eliminarnos a nosotros. Y por 2000 años, Él ha cegado el entendimiento, como dice Romanos capítulo 2, de la nación de Israel, los judíos, para que la luz del evangelio no resplandezca en nuestra vida. Y no aceptemos a Jesucristo, porque lo vamos a llamar. Los gentiles podrán llamar a Jesús y no viene. Pero cuando Israel llame a Jesús, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y Satanás lo sabe. Y por eso él tiembla. Ok, entonces, en el judaísmo no demanda que todos se conviertan a la religión judaica o judía. La Torá de Moshe es la verdad para la humanidad, sea la persona un judío o no. El rey Salomón le pidió a Dios contestar las oraciones de los no judíos que iban al templo sagrado, según Reyes Primera de Reyes capítulo 8, versículos 41 y 43. Y el profeta Isaías se refiere al templo como la casa para las naciones. Está hablando, las naciones no incluyen a los judíos, son los gentiles. El servicio en el templo durante Sukkot, por ejemplo, una de las fiestas nuestras judaicas, presentaba 70 sacrificios animales correspondientes a las 70 naciones del mundo que habían en aquel entonces. Hoy en día, o no hay 70 naciones, hay casi 200 según la Organización de Naciones Unidas. Pero en tiempo bíblico eran 70. Y de hecho el Talmud dice que si los romanos se hubieran dado cuenta del beneficio que obtenían del templo, nunca lo hubieran destruido.
Los judíos, por tanto, nunca han buscado convertir a la gente. En el judaísmo no existe el proselitismo. En el evangelio, en el cristianismo y en el islam y en otras reuniones, pero particularmente el cristianismo y el islam, el proselitismo existe. Y por eso son las religiones de mayor crecimiento mundial, aunque últimamente el islam está pasando numéricamente al cristianismo, según las estadísticas de los datos mundiales que hay. Entonces, en el judaísmo no nos interesa que nadie se convierta. Nadie, no queremos que nadie se convierta. Nadie, no nos interesa. No hay proselitismo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, los judíos nunca han buscado convertir a la gente, quiero decir a los gentiles, puesto que la Torá prescribe un camino adecuado para los gentiles, llamado las 7 leyes de Naok o de Noé. Maimónides explica que cualquier ser humano que con fe observa estas leyes morales básicas gana un lugar propio en el cielo. Maimónides era un hermeneuta judío, ¿okay? Uno de los más grandes que tuvimos, como Rashi, pero él tiene una perspectiva diferente a Rashi. Yo leo bastante Rashi, prefiero leer más a Rashi porque era más, los ortodoxos siempre vamos con Rashi, ¿ok? Pero también estudio Maimónides, y Maimónides dice esto. Ok, ahora, para traer al Mesías, se necesita que Israel lo llame. Así de sencillo. Si Israel no lo llama, él no viene. ¿Ok? Eso va a suceder un día. Todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Y el diablo lo sabe. Y por eso teme. Horror tiene a que Israel llame a Jesús. Porque ese es el día que va a venir. Entonces, por esa razón, él ha cegado el entendimiento de los judíos, como dice el apóstol Pablo, para que la luz del evangelio no resplandezca. El Dios de este siglo, le llama el apóstol Pablo, ha cegado el entendimiento, especialmente de nosotros. Pero Romanos capítulo 2 habla bien claro de eso, ¿ok? Como la ceguera espiritual, le llama el apóstol Pablo, que hay en Israel. Por eso él la tuvo y se cayeron como 2 escamas de pescado en sus ojos, cuando el Señor le da la vista, después que él se convierte, según Hechos capítulo 9. Entonces, esa es la razón por la que se conoce, porque Satanás tiene temor. Pero volvamos al punto central. Ya sabemos que Jesús no cumplió todas las profecías mesiánicas. Cumple la ley, pero no las profecías mesiánicas. Ya lo sabemos, hay evidencia. La prueba más grande es Israel no lo acepta. Cuando él cumpla 100% todas las profecías, Israel lo acepta. Eso va a suceder un día. Eso va a suceder un día. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús no lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Por qué el Señor no las cumplió? Y es bien sencilla. Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y aquí te voy a dar la respuesta. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 20 y 21, da la respuesta. Dice así. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esos son ustedes los gentiles, para que sepan. Entonces, Jesucristo nuestro Señor, el Mesías de Israel, no cumplió todas las profecías mesiánicas. No porque no pudo, no porque no lo dejaron los romanos, no porque los fariseos se le opusieron, no porque los escribas no lo dejaron. No fue por eso, fue porque no quiso. Porque el plan de Dios, que ya Dios nos había anunciado a nosotros allá en Deuteronomio capítulo 32, dijo de que como nosotros los judíos lo habíamos provocado a ira a él, con dioses paganos, dioses ajenos que nuestros padres no habían conocido, lo provocamos a ira. Él
iba a esconder su rostro de nosotros, los judíos. Y Dios esconde su rostro y nosotros los judíos lo sabemos. Dios esconde su rostro de nosotros. Y también Dios nos provoca celo con ustedes, los gentiles. Entonces, como nosotros los judíos, la nación de Israel, lo provocamos a celo, adorando dioses paganos, ofreciendo sacrificio a lo que no es Dios, sino a idolatría. La ira de Dios se encendió contra nosotros. Y Dios dijo en Deuteronomio capítulo 32, versículos 20 y 21, esconderé mi rostro de ellos, de nosotros, los judíos. Y los provocaré a celos de la misma manera que ellos me provocaron a celos a mí, siguiendo dioses paganos, ajenos. Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Estos son las naciones, estos son ustedes, los gentiles. Y llamaré a un pueblo que no es una nación insensata. ¿Por qué? Porque no tenían la ley de nosotros, los judíos, que es la que nos da la sensatez. Entonces, ahí es donde Dios extiende el plan de salvación a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino a ustedes, los gentiles. A menudo escucho pastores que están martillando y a gente que están martillando, ustedes los judíos que no conocieron a Jesús y lo crucificaron. Nosotros no crucificamos a Jesús, fueron los romanos en primer lugar. No teníamos el poder para hacerlo. La ley no nos daba ese poder, fueron los romanos. Y dale gracias a Dios que nosotros los judíos rechazamos a Jesús, porque si no rechazamos a Jesús, ustedes los gentiles nunca lo conocen. Fue por el rechazo nuestro, los judíos, de que ustedes los gentiles hoy conocen a Jesús. Y así Dios está cumpliendo esa profecía en Deuteronomio capítulo 32, versículos 20 y 21 que te acabo de leer, que Él iba a esconder su rostro de nosotros. Por ende, cuando Jesús vino a este planeta Tierra, Jesús escondió su rostro de nosotros. Él escondió su rostro para que nosotros los judíos no lo reconociéramos. Porque era necesario que nosotros, Israel, que nosotros los judíos, lo rechazáramos a Él para que Él pudiera llevar el poder del evangelio, de la salvación a ustedes, los gentiles, a todas las naciones. Si Israel aceptamos a Jesús desde el primer día, ustedes, los gentiles, nunca se salvan y el poder del evangelio nunca viene a ustedes, las naciones o los gentiles. Nunca. Así que dale gloria a Dios de que nosotros los judíos rechazamos a Jesús. Lo rechazamos porque Él lo había dicho en Deuteronomio capítulo 32, versículos 20 y 21. Él escondió su rostro de nosotros. Él no se dejó reconocer cuando vino de nosotros los judíos para salvarlos a ustedes, los gentiles. Así que gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Y deja de criticarnos. Dale gloria a Dios. Porque ese fue el plan de Dios. Nosotros no lo rechazamos porque nos dio la gana. Nosotros lo rechazamos porque ese es el plan de Dios desde el principio de la creación, desde antes de la creación. Y Dios lo dijo en Deuteronomio capítulo 32, versículos 20 y 21. Léete todo el libro de Deuteronomio, todo el capítulo de Deuteronomio. El libro no, bueno, si lo puedes leer mejor todavía, pero léete todo el capítulo de Deuteronomio capítulo 32 y te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a reclamarnos a nosotros los judíos que hemos invalidado el pacto, que lo hemos abandonado, que lo hemos rechazado y que andamos tras dioses paganos y que lo encendimos a ira y por eso Él escondió su rostro de nosotros. La ira de Dios fue tan grande que en el versículo 50 Dios, de ese mismo capítulo 32, de Deuteronomio capítulo 32, la ira de Dios se encendió tanto contra nosotros los judíos que ahí mismo, en ese mismo capítulo 32 del libro de Deuteronomio, pero en el versículo 50, Dios le dice a Moisés que va a morir. Léelo.
La ira de Dios fue tan fuerte, se encendió tanto la ira de Dios contra nosotros los judíos, que ahí Dios le dice a Moisés que va a morir. Le permitió ver la tierra, pero le dice, no me santificaste, por ende morirás como tu hermano Aarón. Sube al monte y ahí vas a morir. En ese mismo capítulo, la ira era tan grande que ese día, dando Moisés esa palabra, al ratito murió por la ira. Así que el Señor, su ira contra nosotros, los judíos, Él escondió su rostro de nosotros y nos provoca celo con una nación que no es nación, con un pueblo que no es pueblo, son ustedes los gentiles, y una nación que es insensata, dice, porque no tenía la Torá, y nosotros sí la teníamos. Y por eso éramos sensatos, porque teníamos la Torá. Entonces, lo provocamos a celo, Dios nos provoca celo. Comenzamos a adorar dioses paganos, Dios esconde su rostro de nosotros. Cuando Jesús vino, Él, como también lo hizo José con sus hermanos, allá en Génesis capítulo 45, José se escondió su rostro de sus 10 hermanos y aún, bueno, 10 porque hasta que llegó Benjamín, él se identificó, el 11º hermano, con él eran 12. Entonces, de la misma manera que José esconde su rostro y se oculta y no revela su identidad, así vino Jesús en su primera venida. Y escondió su rostro de nosotros los judíos para que no lo reconociéramos, que lo rechazáramos y Él poder salvarlo a ustedes, los gentiles, a todas las naciones del mundo, porque la salvación viene para los judíos y por los judíos primero. Y luego, al rechazarnos nosotros a Jesús, el evangelio y la salvación pasa a toda la humanidad, a todas las naciones, el cual era el plan santo de Dios según Génesis capítulo 3. Y de la misma manera que José escondió su rostro de sus hermanos, de sus 10 hermanos, Jesús escondió su rostro de nosotros, su pueblo, Israel, de la nación de Israel. Así que lo hizo intencionalmente para que nosotros lo rechazáramos, porque era requisito que nosotros los judíos, la nación de Israel, rechazáramos a Jesús para que Él pudiera traer el poder del evangelio a ustedes, los gentiles, y de esa manera la salvación es para todas las naciones según el plan perfecto de Dios. Esa es la razón por la que el Señor no se reveló de la misma manera que hizo José, que escondió su identidad de sus 10 hermanos. Léetelo, Génesis capítulo 45, finalmente Él se revela. Finalmente Él se revela, pero Él se escondió todo el tiempo. Así lo hizo el Señor. Entonces, es necesario de que nosotros entendamos esta razón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo hizo? O sea, sabemos que Él no cumplió todas las profecías mesiánicas, pero hay que entender por qué lo hizo y para quién. Para ustedes, los gentiles. ¿Ok? Pero un día, así como José se identificó finalmente delante de sus 10 hermanos, según Génesis capítulo 45, un día Él lo va a hacer. Un día Él lo va a hacer. Zacarías capítulo 13, versículo 6, dice así, y 8, del 6 al 8. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En el original hebreo no dice amigo, eso es un error que hicieron los traductores. En el original hebreo es de mis amados. Eso es lo que dice. ¿Ok? De mis, no amigos, sino de mis amados. Entonces, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Un día, el remanente que va a quedar vivo de Israel, le vamos a preguntar a él, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, que significa mis amados. ¿Ok? Ese día será Apocalipsis capítulo 19, para que tú sepas. Ese va a ser ese día, cuando Israel lo llame y le preguntemos. Entonces, sucederá algo espectacular ese día.
Ahí mismo, en el libro de Zacarías, por cierto, estas son profecías mesiánicas no cumplidas todavía, no son cumplidas. Zacarías capítulo 12, y en el versículo 10 dice así, Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, está hablando de los judíos, no está hablando de los gentiles, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, que si lo podemos ver, es porque ya Él se va a revelar, Él va a mostrar su rostro de nosotros. En la primera ocasión que Él vino, no nos mostró su rostro, por eso no lo pudimos ver. Y como no lo pudimos ver, no lo reconocimos, porque Él escondió su rostro de nosotros. Pero ahora, según dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, esto es una profecía mesiánica no cumplida todavía, pero se va a cumplir. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 19, se va a cumplir. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Ese día, toda la nación de Israel va a llorar por él. Así que las misiones, las denominaciones, los concilios que están malgastando su dinero en evangelizar a los judíos, no lo hagan. A los judíos no se nos tienen que evangelizar. Él se nos va a revelar un día. No hace falta evangelización para los judíos, hace falta revelación de Él hacia nosotros. Y ese es el día en que Él, según Zacarías capítulo 12 y 13 que acabamos de leer, cuando Él se nos revele, y ahí es cuando después le vamos a preguntar, ¿y qué te pasó en tus manos? Y Él nos va a decir, esto fue lo que me pasó cuando vine a visitar a la casa de mis amados, que es amigos, como pusieron los traductores. Ese día lloraremos como nación. Porque ese día, dice Zacarías 12:10, y cuando miremos su rostro es porque Él ya lo mostró. Hoy en día Él no ha mostrado su rostro a nosotros los judíos. Él ha mostrado su rostro a ustedes los gentiles. Porque esta es la era de los gentiles. Esta es la era de los gentiles. Y eso lo dice bien claro las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas de Daniel, y eso lo vas a ver en el estudio de Apocalipsis también, que te lo voy a dar. Las 70 semanas de Daniel. Hay que entender las 70 semanas de Daniel para poder entender la tribulación, pero sobre todo la gran tribulación. Si tú no entiendes Daniel, capítulo 9, que son las 70 semanas de Daniel, ¿qué es las 70 semanas de Daniel? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué sucede? ¿Y para qué sucede? Ahí es cuando tú vas a entender que el reloj profético se paró, y comienza la era de los gentiles. Por 2 días, por 2000 años, Oseas capítulo 6 lo dice bien claro, esa es la era de la iglesia. Esa es la era de ustedes, los gentiles. Todo es el plan de Dios. Todo es el plan divino de Dios. Todo es el plan perfecto de Dios. Antes de la fundación del mundo que Dios lo creó. Ya Dios había creado esto. A Dios no lo tomó por sorpresa de que nosotros los judíos rechazáramos a Él. No me tomó por sorpresa. Ese era su plan. Él lo diseñó su plan. En la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya lo había diseñado. Entonces, aquí es cuando verdaderamente la nación de Israel va a reconocerlo a Él. No por evangelización, sino por revelación directa. Pero también va a haber una evangelización de los 144,000, porque los judíos solo escuchamos judíos, no escuchamos gentiles. No los corremos. No, un judío no va a escuchar a un gentil. Un judío escucha solamente a un judío. Nos vamos corriendo. Entonces, por eso Dios va a mandar a 144,000 judíos, no testigos de Jehová. Ningún testigo de Jehová es judío, todos son gentiles. Así que no cumplen esa parte de la escritura en Apocalipsis capítulo 7. Eso es una mentira del diablo. Por eso la religión de testigos de Jehová es una religión falsa. No es bíblica. No es bíblica. Son 144,000 judíos. Y son hombres, no hay ninguna mujer. Son hombres. Y son de 100,000 de cada tribu. Por eso la próxima vez que te encuentres a un testigo de Jehová que te diga que él quiere ser parte de los 144,000 y por eso anda enseñando y repartiendo esa atalaya, que es una mentira, tú dile de qué tribu de Israel tú eres. Y no te va a poder contestar porque es un gentil. Entonces, eso es una mentira del diablo. Por eso es una religión falsa. Falsa, no la escucha. Es falsa. 144,000 judíos, hombres,
judíos, 12,000 de cada tribu. Evangelistas. ¿Por qué son evangelistas, doctor Goldman? La Biblia no dice que van a ser evangelistas, pero dice que son enviados. Y ese es uno de los significados de ser evangelista. Por cierto, el evangelista o los apóstoles originales, porque no hay apóstol después de ellos, es similar, significan ser enviados. ¿El evangelista qué es? Un enviado. Entonces la Biblia dice que estos 144,000 hombres judíos son enviados, o sea, son evangelistas, porque son enviados. Eso es lo que significa la definición de un evangelista, es ser un enviado. Dios nos envía a nosotros. Yo soy evangelista, Dios me ha enviado a muchos países, a muchas ciudades, a varios estados. Me ha enviado a muchísimas iglesias, me ha mandado a predicar su santo evangelio. ¿Por qué? Porque soy enviado, pero no soy apóstol. No te confundas. Solamente porque eres enviado, eso no te hace ningún apóstol. No te hace. Habían 3 características. Hay 3 características para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. 1, haber sido llamado directamente por Él. 2, tenías que haber caminado con el Señor Jesucristo en su tiempo de carne. Y 3, tenías que haberlo visto resucitado. Cosa que ninguno de estos falsos apóstoles hicieron. Porque ninguno de ellos tiene 2,000 años. Ninguno de ellos. Tampoco ninguno de ellos es judío. Ninguno. La próxima vez que tú mires a uno que te diga que es apóstol, dile, ¿tú tienes más de 2,000 años? Primera pregunta, no. Segundo, ¿tú eres judío? No. Tercero, ¿tú caminaste con Jesús? No. ¿Tú lo viste resucitado? No. ¿Él te llamó personalmente? No. Listo, no eres ningún apóstol. Mentira del diablo, que el Señor te reprenda. Entonces, pero evangelista significa ser enviado. Por eso, estos 144,000 judíos, hombres, son evangelistas porque son enviados. Lo dice la Biblia claramente. Apocalipsis capítulo 7, los 144,000. ¿Okay? Así que de esa manera, mis amados, esta es la razón por la cual los judíos, hasta el día de hoy, rechazan a Jesús. Y esta es la perspectiva judaica. No gentil, judaica. Todo judío te va a decir lo que te acabo de decir ahora mismo, porque yo soy judío. Eso era lo que yo decía, porque no aceptaba a Jesús. A mí no se me evangelizó. A mí Él se me reveló. Y todo judío cree por revelación, no por evangelización. Yo soy evangelista para los gentiles, no para los judíos. Yo estoy en contra de que se evangelicen a los judíos, porque la Biblia no lo dice. La Biblia, Mateo 28, habla de las naciones, pero las naciones no excluye a Israel. Son las naciones, o sea, los gentiles. El gentilicio, los gentiles. Esos son las naciones. Por eso el Señor. Pero, doctor Goldman, la Biblia dice que comenzando en Jerusalén, claro, en Jerusalén habían gentiles también. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Vinieron gente gentiles donde el Señor Jesucristo. Vinieron griegos. Los evangelios hablan de que vinieron griegos donde Jesús. Habla de la mujer que pidió la migaja del pan. ¿De dónde era esa mujer? Cananea. Gentil. No era judía. Habla del centurión romano que mandó a pedir que con la palabra, que ni siquiera tenía que ir a su casa, que la autoridad que él tenía era más que suficiente, que dijera la palabra, y el Señor se admiró, dijo ni siquiera en Israel he visto esta fe. Pero ese hombre estaba en Israel, pero era romano. Entonces, por eso dice que comenzando en Jerusalén, pero no estaba hablando a los judíos, es a las naciones. No pierdas tu dinero, no pierdas tus recursos, no pierdas tu tiempo, no hagas que el judío todavía se amargue más del evangelio como lo hicieron los católicos. Aún Martín Lutero quiso imponer, y Martín Lutero, para que tú sepas, al frustrarse de que los judíos no aceptamos tampoco a Jesús, él nos maldijo, para que tú sepas. Y Génesis capítulo 12 dice, bendeciré a los que te bendicen, maldiciré a los que te maldicen. Todo aquel hombre o país que maldice a Israel o a un judío, Dios lo maldice. ¿No me lo cree? Pregúntale a Chávez de Venezuela. Maldijo a Israel desde lo más profundo de sus entrañas. Al día siguiente tenía cáncer desde lo más profundo de sus entrañas. Y mientras Venezuela no se arrepienta, y Maduro o el líder que esté no pida perdón a Israel y haga un acto de expiación,
esa maldición no se le va a quitar. Esa maldición no se le va a quitar. Mira, Fidel Castro, yo no soy político ni estoy hablando de política, pero si hay algo que yo admiré de Fidel Castro es que jamás se metió con Israel. Fue inteligente. Y aquí muchos hermanos cubanos se pueden poner molestos conmigo, pero yo no estoy promoviendo política. Yo no soy comunista. Yo no apruebo el comunismo. Pero fue inteligente, cosa que Chávez no lo hizo, porque Chávez fue estúpido, ignorante. Maldijo a Israel. Al día siguiente Chávez tenía cáncer y murió de cáncer. De lo más profundo que él maldijo a Israel, de lo más profundo, Dios le mandó la maldición del cáncer y murió. ¿Dónde está Chávez hoy en día? Y desde ese día, Venezuela está en una maldición, para que tú sepas. Por eso está en esa pobreza. Por eso los venezolanos están cada día más viniendo a Estados Unidos y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una miseria lo que hay. Porque esa es la maldición que hay en Venezuela. Chávez la trajo al maldecir a Israel. El día que si Maduro fuera inteligente, que tampoco lo es, Maduro bendijera a Israel y le daría una ofrenda de amor, de retribución, y Dios quitaría esa maldición. Pero como Maduro no es inteligente, porque si lo fuera ya lo hubiera hecho, aquí se termina la maldición que hay actualmente. Desde el día que Chávez, por la maldición de un hombre, la nación entera fue maldita. Y hasta que un hombre no lo haga, la nación entera no va a ser quitada esa maldición. Génesis capítulo 12, versículo 3 lo dice. Bendeciré a los que te bendicen, le dice Dios a nuestro padre Abraham, hablando de nosotros los judíos, y maldiciré a los que te maldigan. Tú nunca maldigas a Israel, ni tampoco a un judío. No importa cómo sea ese judío, no importa que sea ateo, no importa que hable pésimo de Jesús, no importa. Bendícelo para que Dios te bendiga. Nunca lo maldiga y verás la bendición de Dios. Así que, mis amados, de esa manera te he puesto en perspectiva por qué los judíos no creen en Jesús. Pero lo más importante es porque Jesús no cumplió las profecías en su totalidad. Mesiánicas, quiero ser específico. Jesús no cumplió todas las profecías mesiánicas, porque si las hubiera cumplido, Israel creyera en él. Y la razón por la que Israel hasta el día de hoy no cree en Jesús es porque esas profecías mesiánicas no están cumplidas todavía, pero sí se van a cumplir. Sí las va a cumplir. Claro que las va a cumplir, porque el que lo dijo no miente. No miente. Pero es que esta es la era de ustedes, los gentiles. Esta es la era de la iglesia. Pero esa era se está terminando ya. Dios nunca ha desechado a Israel, ni antes, ni ahora, ni nunca lo hará. Porque con amor eterno Dios nos ama. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 se conoce como lo que se desarticula la falsa doctrina de la doctrina del reemplazo, que dice de que como Israel rechazó a Jesús, la iglesia reemplazó a Israel, lo cual es una mentira del mismísimo Satanás. La iglesia nunca ha reemplazado a Israel y la iglesia nunca reemplazará a Israel. Nunca. Romanos capítulo 9 y capítulo 10 y capítulo 11 lo dice bien claro. Así que esa doctrina del reemplazo es una mentira del diablo. La iglesia nunca ha reemplazado a Israel y nunca lo reemplazará tampoco. Nunca. ¿Ok? Así que de esa manera, espero que haya puesto en perspectiva, si eres suficientemente maduro, no que, o sea, maduro de madurez espiritual, quiero hablar, ¿verdad? Okay, quiero ser claro aquí. Si eres maduro espiritualmente hablando, y escucha la perspectiva judaica de un judío, ¿por qué no se cree en eso? Ahora ya sabes. No pierdas el tiempo tratando de ganarte a un judío que más bien ridiculizas el evangelio. No pierdas el tiempo. Cuando yo no conocía al Señor, siempre se me acercaba alguien. En el momento que me miraban mi kipa, decía, ahí va un judío. Y me trataban de evangelizar y era lo que más detestaba yo. No pierdas tu tiempo. Yo no me convertí o yo no reconocí a Jesús porque alguien me evangelizó, sino porque Él se me reveló. Y así es como los judíos reconocemos al Señor. No por evangelización, sino por revelación divina, directa de Él. Así es como
lo reconocemos. Así que no pierdas tu tiempo, no pierdas tus recursos. Evangeliza, invierte recursos evangelizando a los gentiles, porque la era de los gentiles se está terminando. Se está terminando. Se está terminando. Y una vez que se cierre esa puerta por parte de Dios, como cerró la puerta del arca de Noé, termina no la salvación, porque ese es un error doctrinal, que dicen que en la tribulación nadie se va a salvar, lo cual es una mentira del diablo, porque la Biblia me enseña todo lo contrario. Y eso lo vas a aprender cuando estés estudiando conmigo el estudio exhaustivo que voy a hacer del libro de Apocalipsis. 26 enseñanzas te voy a dar. Voy a abordar de los 22 capítulos, un capítulo por semana, son 22 semanas. Luego te voy a enseñar las 70 semanas de Daniel, que eso es en Daniel capítulo 9. Luego te voy a enseñar otra clase, ahí son 23. Te voy a enseñar una clase adicional que les he titulado Profecías Mesiánicas No Cumplidas. Hoy te toqué unas cuantas, pero hay más. Ahí voy a entrar en profundo detalle. Ahí ya son 24. Luego te voy a enseñar la clase número 25, que es la era mesiánica según el profeta Ezequiel, según el profeta Isaías y aún Oseas. Eso es Apocalipsis capítulo 20, los 1000 años de reinado. Pero te lo voy a abordar una clase bajo la perspectiva judaica. ¿Qué es lo que Dios dijo que va a suceder ahí? Y ahí muchos pastores están en desacuerdo conmigo. A mí no me importa, la Biblia lo dice. No lo digo yo, no lo escribí yo, no lo inventé yo. La Biblia lo dice. Léelo. Ezequiel del 40 al 45 lo dice bien claro. Y también Isaías lo dice. Isaías después del capítulo ya en las partes finales. Isaías lo dice bien claro. Isaías 65 para ser exacto lo dice bien claro. Esa es la era mesiánica, según el profeta Ezequiel y según el profeta Isaías, pero también te voy a traer a Oseas capítulo 6, que habla de la era mesiánica, y te voy a agregar a Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 13, que habla de esa era mesiánica, que es lo que va a suceder. En el judaísmo lo sabemos y lo estamos esperando. Eso se va a cumplir. Apocalipsis capítulo 20. Esos son los 1000 años del reinado de Cristo, que Él no ha reinado todavía. No ha reinado, espiritualmente lo ha hecho, pero Él tiene que reinar físicamente, como le dijo el ángel Gabriel a María. Eso no ha cumplido el Señor todavía. Eso lo va a cumplir. Y luego, esa sería la clase número 25. Y por último, la clase número 26, te voy a hacer una clase de diferentes comentaristas que hablan diferentes opiniones, que hermenéuticamente así lo tenemos que hacer. Tenemos que leer los comentaristas al final, no al principio. Y esa será la clase 26 y última del libro Apocalipsis. Empezando el domingo, yo lo voy a grabar los domingos, tú lo vas a tener en YouTube, lo vas a estudiar en la comodidad de tu hogar, en el horario que más te convenga, pero vas a aprender lo que nunca has aprendido. No importa que hayas estado 20, 30, 40, 50, 80, 100 años en la iglesia, no has aprendido lo que te voy a enseñar para la gloria de Dios, y eso te lo garantizo. Y eso tú lo verás como escatólogo que soy. Hay muchos buenos escatólogos. La diferencia es que ellos no te dan una perspectiva judaica. Yo sí te la doy. Yo sí te la doy. ¿Ok? Y soy 100% bíblico. Entonces yo te lo voy a presentar bajo una perspectiva judaica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, después del capítulo 4, versículo 2, hasta el capítulo 22, versículo 21, es judío. Judío. Especialmente del 4 hasta el 19, es judío totalmente. Especialmente. 100% judío. ¿Ok? 100% judío. Entonces, a partir de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, terminando hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, es judío. Y tú vas a ver por qué. Tienes que estudiarlo conmigo y te vas a dar cuenta. De esa manera, mis amados, que el Señor te bendiga, Dios te guarde, Dios ilumine su rostro, que el Señor resplandezca su rostro. Por eso tenemos esa oración en Números capítulo 6. Nosotros, ese es el deseo de nosotros los judíos. Yo te doy esa bendición en el nombre de Jesús. Que el Señor resplandezca su bello, divino, precioso rostro en tu vida. Todavía no lo está haciendo a nosotros, la nación de Israel. Lo está haciendo de manera personal, pero no global, no macro. Pero yo oro esa oración para tu vida
y que el Señor te bendiga, te guarde, te protege. En el nombre de Jesús, soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, apologista, escatólogo y maestro para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria al santo nombre de Jesús.